Buenas noches, estimada tutora. Bien, en este momento me dispongo a responder las preguntas planteadas sobre el tema de las técnicas de investigación participativa. Con respecto a la primera pregunta que nos pregunta por la definición de la entrevista, hemos de decir que la entrevista pues es una técnica que hace uso del lenguaje y que a través de esta el investigador puede conocer los contenidos más personales del sujeto que está siendo entrevistado y con estos conocimientos pues podrá explicar o justificar la postura del mismo en cuanto al fenómeno que se está estudiando. Bien, con respecto a cuáles son las características de la entrevista, he de decir que se trata de una técnica que es reflexiva y explicativa, que además permite conocer, como decíamos antes, contenidos personales del sujeto que está siendo entrevistado y permite conocer la visión del grupo al que pertenece este sujeto. Además, hay que tener en cuenta que para la entrevista los participantes tienen que ser entre 4 a 9 sujetos. La siguiente pregunta nos dice que cómo se define el grupo de discusión. Bien, el grupo de discusión también es una técnica que usa la conversación para adquirir información. Sin embargo, la diferencia aquí es que el investigador no interviene, sino más bien modera la conversación. Esta información pues se usa para explicar las estructuras y relaciones sociales en cuanto al fenómeno que se estudia. Por último, la pregunta nos dice, usted como docente investigador, ¿cómo desarrollaría la técnica de la entrevista y el grupo de discusión en su institución? Bien, para desarrollar la entrevista, lo primero que hay que hacer es tener claros los objetivos de la investigación. Pues según el objetivo, la entrevista será abierta o será semiestructurada. Además, para saber cuántos sujetos pues, se va a entrevistar, teniendo en cuenta que tienen que ser entre 4 y 9, es necesario hacer uso del muestreo, que puede ser por cuotas o semiestructural. Bien, con respecto al grupo de discusión, también es necesario tener claros los objetivos de la investigación y como aquí el investigador no interviene, sino que modera, debe delimitar previamente el tema. Asimismo, para elegir los sujetos, también tiene que hacer uso del muestreo por cuotas, en este caso, o estructural. Y por último, con respecto a cuántos grupos debe generar, grupos de discusión, hay que tener en cuenta la población a la que se enfrenta, por así decirlo, si esta sería homogénea o heterogénea, puesto que los grupos homogéneos realmente después de pocos grupos la información se puede volver redundante, repetitiva, así que bastará con unos pocos. Bien, eso sería todo en cuanto a las preguntas. Muchas gracias.